Presenta. Con 27 años en educación especial, LIC en educación, LIC en pedagogía, consultor en temas de discapacidad e inclusión educativa, actualmente director de USAER preescolar, docente en USAER primaria y Universidad Pedagógica Nacional. El maestro Mario Alberto Ramírez Gutiérrez. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerlo, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. El gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de una... Bueno, usted nos va a decir si es una discapacidad, si es una enfermedad o un síndrome. Nuestro tema del día de hoy es ¿qué es la dislalia? Maestro, si nos pudiera decir. Bueno, hay trastornos en el lenguaje oral. Hay trastornos de la voz, hay trastornos del habla, hay alteraciones de la fluidez verbal y alteraciones del lenguaje. Las dislalias están dentro de la clasificación de los trastornos del habla. Y estos trastornos del habla pueden ser por articulación. Eso es más o menos una clasificación de la dislalia, pero básicamente es un problema en la articulación o una dificultad en la articulación de los fonemas. El DSM-5 está considerada como un trastorno. Para la SEP está considerada como una dificultad severa en el lenguaje. Pero digamos que es la principal causa que refiere niños a la consulta en el caso de los terapistas de lenguaje. A más o menos niños entre los 4 y los 10 años solicitan la ayuda, ¿no? Entonces es muy importante la dislalia. Gracias. Tengo una pregunta para usted. Muy bien. ¿A qué edad se presenta la dislalia? Pues, como bien decía hace un rato, entre los 4 y los 10 años. Regularmente es cuando el chico entra a preescolar y es cuando se detecta. Hay diferentes causas, pero más o menos entre los 4 y los 10 años, que es el pico del desarrollo del lenguaje. Aunque el lenguaje, bueno, pues empieza desde el llanto, ¿no? El niño va formando toda una idea y una estructuración del pensamiento a partir del lenguaje, pero digamos que los problemas en la articulación pues vienen con la aparición de la entrada a la escuela, o bien cuando el niño empieza a socializar con sus compañeritos, que es, o con sus primitos, o con, y que ves que ya todo mundo habla, ¿no? Y que el tuyo todavía no. Entonces empieza por ahí la angustia. Yo de repente diría que tendríamos que estar muy seguros del diagnóstico y hacer la canalización adecuada, porque a mí me llegan de repente niños que no pueden pronunciar palabras, pero están muy chiquitos, ¿no? Entonces yo les daría tiempo hasta los 6 años. Si a mí me preguntaras como por la experiencia de tantos años en educación especial, yo les daría un poquito más de tiempo, a menos, a menos de que tuvieran alguna lesión por discapacidad evidente como labio paladar hendido, labio leporino, o alguna situación que sea una condición física que ya de antemano limite la situación de la articulación del lenguaje. Algunos pequeñitos tenemos que tienen sus dientes chuequitos, sus dientes de leche salen chuequitos, y entonces se hacen espacios entre los dientes donde la caja que debería de tener resonancia, pues no tiene resonancia y entonces no salen algunos sonidos. O bien hay algunos pequeñitos que tienen frenillo. Entonces, solamente en esos casos, pues yo diría que lo podemos a lo mejor clasificar y poner atención en un buen diagnóstico, pero entre los 4 y los 10 años, más o menos. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se detecta? Bueno, ¿cómo se detecta? Pues regularmente tenemos niños que tienen dificultades en la pronunciación. Puede ser por falta de precisión, puede ser por dificultad, digamos, en los patrones fonológicos, ¿no? Puede deberse a una situación
emocional, puede deberse también a una combinación de todos los puntos anteriores. Entonces, más o menos, el chico empieza a pronunciar mal. Yo les digo, he tenido casos de chicos que ya hablaban bien y que de repente empiezan con algunas situaciones por situaciones emocionales. Entonces, digamos que básicamente es una mala pronunciación. No pueden pronunciar algunos fonemas que se supone que nosotros ya debemos de tener todo el patrón lingüístico, digamos, completo. Y dependiendo, si es una alteración en los fonemas, pues puede ser sigmatismo, puede ser rotacismo, gamacismo, lambicismo, daltacismo, misticismo, lotacismo, yeísmo, ceseo, chinoísmo o tentonismo, o sea, vean toda la clasificación que hay. Entonces, tendríamos que, no podría decirte una dislalia, así en específico cómo se detecta, sino tendríamos que tener la intervención de un especialista, que puede ser un audiólogo. En algunos países se conocen como logópedas o como logopedia, pero en México los conocemos como fonoaudiólogos, es el que, digamos, hace una revisión. Muchas veces un buen odontopediatra puede checar algunos datos como los de la situación del frenillo o la situación de la separación entre los dientes o demasiado espacio en el paladar de arriba o demasiado espacio en el paladar de abajo o alguna lesión en el conducto de la nariz que se conecta con la gargantita y que no les impide respirar. Entonces son varios factores como para poder hacer, digamos, hablarte de una etiología o hablarte de síntomas o de cómo detectarlo, está medio complicado, ¿no? Buenas noches, profesor. Hola. Me gustaría saber si, cómo podríamos, bueno, si nos podría mencionar cuáles son las causas de la dislalia. Bueno, como ya comentábamos, pues puede deberse a una situación evolutiva, es decir, a que el niño todavía no termina su patrón silábico, ¿no? De adquirir el patrón silábico y entonces pues tiene algunas dificultades. Eso puede ser, muchas veces los papás entran en angustia porque el niño no puede pronunciar la R, ¿no? Y entonces yo bromeo muchísimo con esto porque les digo, a ver señora, dígame ratón, ¿no? Ratón, bueno, no se preocupe, su niño no tiene problemas, ¿no? O sea, no. Pero digamos, yo les diría que puede ser dislalia audiógena también, es decir, cuando hay dificultades, cuando tenemos alguna pérdida auditiva y entonces el niño no registra cómo se dice el fonema y entonces lo pronuncia mal. O también puede ser una dislalia funcional, de la que hemos hablado casi la mayor parte de las preguntas, pues estas dislalias funcionales puede ser ya sea un espacio en los dientes, alguna dificultad en el paladar de arriba o en la parte de abajo de la lengua, o alguna malformación o alguna situación, por ejemplo, derivada de una discapacidad motora leve, ¿no? El lenguaje es un acto motor y por lo tanto, pues a lo mejor un niño con una secuela de parálisis cerebral infantil muy leve podría estar presentando una dislalia funcional, ¿no? Es decir, por falta de articulación. Pero básicamente, pues diríamos la evolutiva o fisiológica, la audiógena y la dislalia funcional. Serían como, digamos, como las formas de clasificarla, ¿no? O sea, que pudiéramos también confundirla si el niño no escucha bien. Sí, podríamos. Ese sería un indicador. Por eso yo cuando hay una situación evidente de una malformación por labio paladar hendido o por alguna otra situación, pues es obvio que va a presentar dislalias. Pero puede también deberse a un retraso madurativo, ¿no? Y entonces, pues habría que esperar, por eso les decía,
En el caso de que sea evolutiva, pues el niño conforme vaya avanzando, pues va a modificar o se va a mejorar esta situación, ¿no? Claro. Ajá. Ajá. Y entonces, por eso los niños tienen que entrar a preescolar y es muy importante para que se empiecen a identificar esos pequeños trastornos que puedan tener los niños o que sea solamente un retraso del crecimiento, ¿verdad? Sí, hay niños que tienen, digamos, retrasos significativos. Yo siempre les digo a todos que, digamos que cuando el niño avanza, empieza a desarrollarse, tenemos como una carrera entre las diferentes partes de su desarrollo, la parte cognitiva, la parte del lenguaje, la parte de la socialización, la parte del juego, y digamos que arrancan una carrera. Hay niños que van muy bien en la parte cognitiva y van mal en la parte de social o van mal en la parte del lenguaje. Casi siempre cuando hay un retraso cognitivo afecta directamente el lenguaje. Ahorita tenemos muchas dificultades porque los niños, los papás casi no les hablan a los pequeños, ¿no? Estas actividades de leer cuentos, de trabajar con ellos, de comunicarles cosas, pues tenemos unos aparatitos que nos absorben y tenemos redes sociales y los mismos niños también ya están siendo presa de estos aparatitos donde te puedes pasar ensimismado sin comunicarte con el exterior pues muchas horas. Entonces, sí, es importantísimo la función del preescolar, eminentemente social, y a partir de la socialización, pues se viene todo el desarrollo de las habilidades, dentro de ellas la del lenguaje, ¿no? Ok, y entonces, ya si en un momento dado ya se tiene identificado, ya algún maestro, algún papá, alguien ya dijo, bueno, probablemente tenga esta dificultad, ¿cómo se trata? ¿Cómo la podemos tratar? Bueno, primero depende de qué tipo sea. Si es funcional, bueno, pues te digo, puede entrar una situación un odontopediatra, un audiólogo, algunos chicos, por ejemplo, tenemos gran incidencia de otitis media en el estado de Quintana Roo. Muchos niños tienen otitis media, entonces tienen una pérdida de audición que si no se atiende puede producir sordera. Entonces, creo que lo primero es hacer un buen diagnóstico y a partir del buen diagnóstico, bueno, pues si es, digamos, es alguna situación del aparato fonoarticulador, pues si se puede corregir mediante una cirugía, se corrige. Si es una situación, digamos, evolutiva por la edad o por la inmadurez del niño, pues se tiene que trabajar, digamos, los fonemas que están atorados y pues podemos trabajar por, digamos, alteración en la R, alteración en la G, en la articulación de la L por la Y, en la articulación de la D por la T, alteración en bilabiales, alteración de la J, alteración de la Y por la Y, o sea, se tienen que hacer ejercicios. Pero estos ejercicios tienen que tener un buen diagnóstico, porque digamos, si las clasificamos así como las mencionamos aquí, pues hay de 3 tipos, ¿no? Entonces se tiene que corregir. Si es operación, pues operación. Si es, ahora ya no le llaman tanto terapia en educación, se ha quitado esta parte clínica, digamos, y le llaman como intervención en lenguaje, que sigue siendo una terapia de lenguaje, ¿no? Entonces quiere decir que este trastorno se puede curar, se puede quitar con una operación o solamente se corrige algo. Bueno, pues si es evolutivo se va a corregir con la terapia. Si es, digamos, un chico que tiene alguna operación por alguna malformación o por algún accidente, pues ahí así va a hablar de por vida. O sea, pues se puede mejorar la articulación. O si es debido a, digamos, a una parálisis cerebral infantil, por ejemplo, pues ahí va a quedar, ¿no? Hay muchas situaciones que tienen que ver también con la crianza. Es decir, les digo, ya no les hablamos a los niños,
pero también hay algunas cuestiones que van de familia y de familia de forma de hablar, ¿no? El primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, todo es el primero. Entonces, abuelita, atención, mamá, atención, papá, atención, tíos, atención, todo es atención. Y entonces el niño dice, empieza a hablar como aniñado. Y al hablar como aniñado, pues omite algunos fonemas, ¿no? Omite algunas letras. Y a los papás, pues primero, a los que son muy aprensivos, que no sean tan aprensivos y que dejen que el niño se desarrolle. Y está el otro extremo. El otro extremo es papás que no les hablan a los niños. Que yo hoy mandé una tarea y mandé después una cosa como unas reglas para el juego, pidiéndoles a los papás que jugaran la actividad con ellos. Porque bueno, pues juegas con tu hijo y aparte que respeta turnos, también estimulas el lenguaje. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este.